Los CDRs son la forma que tenemos para invertir desde una cuenta de Argentina en un broker local como Bull Market, Invertir Online o InView en acciones o ETFs que originalmente no cotizan en Argentina, pero que los trae Bolsas y Mercados argentinos, entonces lo podemos comprar sin tener que abrirnos una cuenta en el exterior. Las siglas significan Certificado de Depósito Argentino y si llegaste a este video es muy probable que ya los conozcas, pero si todavía no los conoces, podés buscar en mi canal porque vas a encontrar un montón de información, podés poner CDRs Finanzas con Luis en el buscador de Google y vas a encontrar más información, pero no quiero que quede este video muy largo, así que vamos a ir analizándolos. Sí, cada tanto van agregando nuevos, en este caso son 13. ¿Por qué? Porque todas las acciones y ETFs que existen en el mundo no cotizan como CDR, por eso de a poquito van trayendo nuevas. Y ahora es que vamos a repasar cuáles son buenas opciones y cuáles son todos los que aparecieron ahora. Pero antes te doy la bienvenida al canal. Esto es Finanzas con Luis. En este canal hablamos de economía, finanzas, inversiones y mercados, así que te invito a suscribirte y activar la campanita, así no te perdés de nada. Vamos al grano. Los 13 que se sumaron son ETFs, ninguno son acción en particular. También tengo videos de ETFs que podés buscar en mi canal, pero resumiendo un poco, los ETFs son fondos que tienen muchas acciones. La ventaja entonces es que vamos a estar invirtiendo diversificados sin tener que elegir una u otra acción, sino que lo que vamos a tener que elegir es un país, una región, un sector de la economía, pero vamos a tener un riesgo un poco menor que cuando elegimos alguna acción en puntual. Pero sí, los ETFs igualmente tienen acciones, sobre todo los que vamos a ver ahora. Voy a dividir este video entonces en dos partes principalmente. En la primera vamos a ver 5 de los 13 nuevos y en la otra 8. Ya vas a ver igual por qué lo divido así y entonces empiezo con los primeros. Una ventaja que tienen estos ETFs nuevos es que hasta ahora nosotros no teníamos la posibilidad de invertir en acciones de países desarrollados que no sean Estados Unidos. Salvo alguna suelta que haya, no había ETFs que nos permitieran hacer esto. Entonces voy a empezar con estos porque son los más nuevos o los más revolucionarios. El primero que voy a analizar entonces es el B corta EA. ¿Por qué empiezo con este? Porque ustedes seguramente ya conocen muchas empresas y muchos índices de Estados Unidos como el S&P 500 y probablemente sepan, si no se los cuento ahora, que las acciones de Estados Unidos están históricamente en valuaciones altas. Por ejemplo, en lo que es el indicador Warren Buffett, que nos mide la economía de Estados Unidos en relación a los precios que tienen las acciones, lo que vemos es que está en máximos históricos y está bastante lejos de la media. Eso significa, en ciertas palabras, que las acciones de Estados Unidos están algo caras. Y también, si nosotros las comparamos con acciones de otros países u otras regiones, vamos a notar lo mismo. Por ejemplo, las acciones de Estados Unidos cotizan a un múltiplo de ganancias futuras de 22 veces si tomamos todas las acciones de Estados Unidos. Si sacamos algunas de las más grandes es 19, pero igualmente en países como Japón eso es 14.7 o en países como Europa o en continentes como Europa es 13 veces. Eso significa resumidamente que Estados Unidos está más caro que el resto. Y si bien existen sobradas razones para que eso sea así, porque bueno, las acciones o las empresas de Estados Unidos han crecido más en los últimos años, son las que más han innovado y están a la vanguardia, bueno, podemos decir que están más caras sin dudas que las de otros países. Y esto no siempre fue así. En otros momentos de la historia se dio que las acciones de Japón, por ejemplo, estuvieron carísimas, por ejemplo, en lo que fue la década del 80. En otros momentos, esta relación de precio-beneficios entre acciones de Estados Unidos y Europa estuvo más pareja, entonces no significa que toda la historia de acá al futuro vaya a ser de la misma manera y acá es que aparece este ETF que invierte en otros países desarrollados, con lo cual no nos agrega el riesgo de países emergentes, de economías más inestables, países desarrollados que acá va a estar incluido principalmente lo que es Europa, que es el principal continente que está acá, pero también tenemos lo que es el Pacífico y otro país de Norteamérica, ahí es Canadá. Y lo que es Pacífico es principalmente Japón, pero también va a estar Australia y algunos otros países, por ejemplo. Entonces, este es uno de los ETFs más interesantes y uno de los que yo elegiría principalmente para diversificar la cartera de inversión, para no estar invertido en Estados Unidos, que es una cosa que muchas veces veo que todos están 100% invertidos en CDRs de Estados Unidos,
si bien son una gran opción, bueno, para diversificar me parece una opción más que interesante. Las principales compañías que lo componen son algunas como ASML, de la que yo ya he hablado en este canal y en mis redes sociales, en Instagram, que me podés ir a seguir, el usuario de Finanzas con Luis Dd. También están otras empresas europeas como SAP, Novo Nordisk, Nestlé, y también tenemos algunas empresas de Japón, como por ejemplo la más grande, que es Toyota. El segundo de los ETFs nuevos es el IEUR. Este en cierta manera es parecido al anterior, pero específicamente invierte en Europa. O sea, no va a tener acciones de países de Japón, de países de Australia, de Canadá, ni de Estados Unidos tampoco. Entonces, la ventaja que tiene es que nos permite invertir en Europa. Las principales acciones son muchas de las que te nombraba antes, como por ejemplo ASML, SAP, Novo Nordisk, Nestlé, pero se agregan algunas otras como Louis Vuitton, Shell, HSBC, y básicamente es la principal forma de posicionarse en Europa que tenemos. Y si bien ya sabemos que Europa es un continente que no ha crecido tanto porque ha tenido muchas regulaciones que han impedido el crecimiento, que en cierta manera no es tan pro empresas como Estados Unidos, bueno, tenemos la ventaja de las valuaciones históricas. Aunque si yo tuviera que decidir por alguno de estos dos primeros ETFs, y prefiero el que te nombré antes, el B corta EA, porque está más diversificado y nos permite invertir en otros países que también son muy buenos. Los próximos dos son bifurcaciones del S&P 500. Probablemente ya conozcas el S&P 500, las principales 500 empresas de Estados Unidos, el cual podemos invertir en un ETF que ya está como CDR hace bastantes años, que es el SPY, pero aparecieron dos vertientes que hacen algo más o menos parecido, pero no exactamente lo mismo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, uno de estos dos es el IB corta E, que invierte en empresas value o de valor de Estados Unidos, y el otro es el IB corta W, que invierte en empresas de crecimiento. Hay una gran clasificación de empresas que son las de valor, que son empresas más sólidas, más consolidadas, que ya tienen un negocio mucho más estable, que en general son pagadoras de dividendos. Y por otro lado están las empresas de crecimiento, que son empresas, justamente como dice su palabra, que todavía no son tan maduras, si bien algunas ya tienen varios años, pero siguen creciendo muchísimo más que el promedio. En general son empresas más riesgosas, porque así como pueden crecer más, bueno, pueden tener más dificultades. En general no son pagadoras de dividendos, pero su ganancia está principalmente por lo que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de esas acciones. Entonces, es un sector que está más orientado al crecimiento. Yo te hablé del SPY, pero existe otro ETF que no cotiza como CDR, pero que lo vamos a usar para la comparación, que es el IB corta B corta. Es igual que el SPY, pero lo gestiona BlackRock. Y nos va a servir para comparar también el IB y el IBW, que son también manejados por BlackRock. Entonces, lo que vamos a ver es que si nosotros comparamos los rendimientos históricos de los tres, bueno, vamos a ver que el que más ha crecido, tanto en el último año y en los últimos 5 o 10 años, es el de crecimiento, aunque también podemos ver que el crecimiento de los otros ha sido muy, muy importante. Pero no nos quedemos ahí, porque bueno, sí, el de crecimiento ha subido más de precio, pero también porque tiene un riesgo asociado más alto, que es lo que estamos viendo ahora. Si nosotros comparamos, lo primero que vemos es que el número de cantidad de acciones que tiene el de valor es cercano a 400, el de general, que sería el IBB, tiene 500 aproximadamente porque sigue al S&P 500, y el de crecimiento tiene poco más de 200, o sea que tiene menos cantidad de empresas. Y no solo es que está menos diversificado, sino también si miramos los principales múltiplos de evaluación, bueno, vamos a ver que en cierta manera las acciones de crecimiento están más caras. Volvamos a ver entonces en la pantalla que, por ejemplo, lo que es el múltiplo precio-utilidad del IBE es de 22 veces, en el IBB, que sería el S&P 500, es de 29,65 y en el IBW es de 42 veces. ¿Esto qué nos dice? Básicamente cuánto tardamos en recuperar nuestra inversión, cuántos años. Obviamente las acciones de crecimiento tienen un múltiplo ganancia-beneficios más alto porque van a tener ganancias más altas en el futuro y eso no está metido en la fórmula. Y si vemos, por ejemplo, el beta, que es una medida que nos dice la volatilidad que puede tener uno y otro, vamos a ver que
en el IBE es 0,89, en el IBB es 1 porque es la referencia y en el IBW es 1,11, es decir, este es más volátil y también otros múltiplos de evaluación nos diría que es más caro, pero siempre va a ser más caro, no es que solo ahora está más caro puntualmente en este momento. Entonces, resumiendo un poco, podemos decir que el IBE es más conservador que el S&P 500, el S&P 500 es como una media y después tenemos el IBW que es más arriesgado y tiene obviamente un mayor potencial de ganancia, pero también, bueno, un mayor potencial de caída en momentos malos del mercado. En cuanto a las principales acciones que componen uno y otro, son en general las mismas, pero sí que el IBE, el de empresas de valor, no tiene, por ejemplo, a Google, a Meta, a Nvidia, y el IBW no tiene empresas conservadoras como por ejemplo Coca-Cola y United Health. Y en definitiva, lo que termina pasando es que si los comparamos por los sectores de la economía en los que invierten, porque no es que el IBW invierte en un solo sector, vamos a ver que en general el IBE no está tan inclinado a la tecnología, aunque es el principal sector, como el IBW, que tiene casi el doble de empresas de tecnología que el IBE. El IBE está más orientado, por ejemplo, a empresas de salud, a empresas de consumo, y el IBW está más orientado a empresas que son en principio más riesgosas porque tienen mayor potencial de ganancia. Entonces, el segundo que yo destaco de los 13.9 ETFs es el IBW, pero porque a mí me gusta mucho lo que es empresas de crecimiento y mi horizonte de inversión es de muy largo plazo. El siguiente ETF es el IB larga B larga. Es un ETF que invierte en empresas del sector farmacéutico y de biotecnología. Son empresas bastante disruptivas que tienen su riesgo, que tienen potencial de crecimiento, aunque en los últimos años no han tenido muy buenos rendimientos. Yo particularmente no soy un experto en el sector, con lo cual no es el ETF que más me interesa, o por lo menos por ahora no lo tengo tan analizado. Una cosa importante es invertir en lo que uno conoce, es una de las máximas de inversión de Warren Buffett, que bueno, algo de esto sabe, así que no me voy a meter en detenimiento en este ETF y por ahora yo no lo voy a elegir. Antes de pasar a la segunda parte del video, vamos a ver entonces cómo se hace para poder comprar estos CDRs. Todo lo que te digo en este video no es recomendación de inversión, pero si vos me querés designar como asesor en un broker como Bull Market, Invertir Online, InView o varios más, podés consultar en la descripción que vas a tener toda la información en ese link. Para hacerlo te muestro el ejemplo con Bull Market, vamos a la cuenta, operar, cargar orden y acá vamos a seleccionar qué es lo que queremos comprar primero, después vamos a buscar el símbolo, que en este caso yo te voy a mostrar el ejemplo con el B corta EA, pero también podríamos buscar, por ejemplo, el IBW si queremos, que es este de acá, o por ejemplo el IBE, o cualquiera de todos los que te nombré o los que te voy a nombrar más adelante, pero vamos a hacer el ejemplo entonces con el BEA. Acá vamos a poner la cantidad que queremos comprar, cada uno sale aproximadamente 5.700 pesos, con lo cual voy a poner, por ejemplo, 10. Vamos a poner el precio límite que le queremos poner a la orden. Eso también tengo video en el canal en el que te lo explico. Podría ser orden a mercado, pero yo lo estoy haciendo fuera de horario, por eso solamente puedo elegir esa orden. Acá voy a poner enviar y con esto acepto los términos y condiciones. Acá me fijo que el importe esté bien y puedo confirmar. Puedo comprar igual la cantidad que quiera. Esto es solo como un ejemplo, pero acordate que no es recomendación y que te dejo toda la información en la descripción para que me puedas asignar como asesor. Ya hablamos del S&P 500 y del SPY. Bueno, ese ETF nos permite invertir en los 11 sectores de la economía de Estados Unidos. Pero así como podemos invertir bien diversificado un poco en todo, podemos elegir un sector puntualmente y eso es lo que se viene en esta segunda mitad. Acá vamos a encontrar el siguiente de los nuevos ETFs, que es el XLC, que invierte en el sector de comunicaciones. Hoy en día, como seguramente ya sabés y lo vivís, las principales comunicaciones ya no es como en el pasado, que era por teléfono, sino que son por redes sociales. Así que las principales empresas que componen este índice van a ser Google, Meta, también tenemos algunas como Netflix, Disney está metido acá, y después sí, algunas más tradicionales como AT&T y Verizon. Este es un ETF que a mí particularmente me gusta porque yo creo que la comunicación es algo que siempre va a ser necesario y en la medida que vayan cambiando los canales de comunicación que tiene la sociedad, bueno, irán apareciendo nuevas empresas. Otro de los nuevos ETFs es el XLP. Este invierte en empresas de consumo básico como por ejemplo Walmart, Costco, que son supermercados de Estados Unidos,
Coca-Cola, PepsiCo, que son empresas que seguramente también conoces, y otras empresas en general como Procter & Gamble, que son las que necesitamos para vivir, para consumir. Entonces, este es un ETF que es bastante conservador, es pagador de dividendos y en general cuando hay grandes caídas del mercado no baja tanto y cuando hay grandes subas tampoco sube tanto, por una cuestión de que la gente va a ir a Walmart por más que la economía ande bien, ande mal, tiene que comer y si la economía anda muy bien tampoco va a comer el doble porque le sobre plata. Para eso sí está el XLY, que es el ETF de consumo discrecional. Acá tenemos empresas como Amazon, Tesla, Home Depot, McDonald's, Booking, Starbucks, Nike, o sea, empresas que son de consumo, pero de consumo que no es tan necesario, tan básico como el anterior. Entonces, en épocas de crecimiento de la economía, cuando la gente tiene más dinero, bueno, tiene más para crecer todo este sector y viceversa. En épocas de recesión sufre más que lo que es consumo básico porque la gente primero recorta en lo que es consumo discrecional y de última va a recortar en lo que son empresas de consumo básico. El siguiente es el XLB corta. Este es el ETF del sector de salud, un sector que viene bastante golpeado en sus valuaciones, tiene empresas como United Health, Johnson & Johnson, Eli Lilly, también tenemos Pfizer, Merck, bueno, las principales farmacéuticas y empresas de salud de Estados Unidos. Es un sector que, como te decía, viene bastante golpeado en los últimos meses, en los últimos años, y es un sector relativamente conservador de la economía porque la gente, de nuevo, la pase bien o la pase mal, bueno, lo que es salud lo tiene que consumir y si la está pasando bien económicamente tampoco va a ir a la farmacia por gusto. El siguiente es el XLI Latina. Este invierte en empresas del sector industrial de Estados Unidos y acá sí puede ser una de las buenas inversiones pensando en lo que quiere Trump. ¿Por qué? Porque Trump quiere proteger a la economía local, quiere incentivar la producción en Estados Unidos, puede poner aranceles a importaciones. Entonces, algunas empresas que están acá, como por ejemplo John Deere, Caterpillar o General Electric, se pueden ver favorecidas. Y el otro, que también está en una cuestión similar en cuanto a Trump y que también se ve favorecido por menos políticas de medio ambiente, es el sector de los materiales con el ETF XLB larga. Acá hay empresas como Linde, Sherwin-Williams y otras del sector de materiales que podría verse favorecido con lo que es el gobierno de Trump. El siguiente es el XLRE, que tiene empresas como Prologis, tiene también lo que son REITs como Realty Income y básicamente es el sector del real estate, el sector inmobiliario de Estados Unidos. Entonces es otro sector conservador, un vehículo de inversión en el sector inmobiliario de Estados Unidos que hasta ahora no había, así que es algo bastante distinto y de hecho muy pocas de las empresas que componen este ETF están sueltas como CDRs, con lo cual es una ventaja para tener más posibilidades de inversión. Y el último es el XLK. Seguramente conoces el Nasdaq y muchas veces escuchaste que es el índice de tecnología, pero en realidad no es tan así. Yo eso lo explico en un video que te dejo en la descripción. El XLK sí es específicamente del sector de tecnología. Acá tenemos empresas como Nvidia, Apple, Microsoft, Salesforce, Oracle, las principales tecnológicas de Estados Unidos. Es un sector ciertamente volátil y que, bueno, en momentos de auge de la economía crece, pero en momentos de caída lo siente bastante, así que es un sector un poco más arriesgado por ahí que otros que te nombraba antes. Los otros tres sectores son el sector financiero, del que ya había un ETF que es el XLF, ahí están los principales bancos como JP Morgan, Bank of America, también acciones como Visa, PayPal. Después tenemos lo que es el XLE, el sector de energía, que también ya estaba. Ahí hay empresas como ExxonMobil y Chevron. Este es uno de los sectores que también se pueden ver bien favorecidos por lo que es Trump, tanto el XLF como el XLE. Y el otro es el XLU, que es el sector de utilities, de servicios públicos de Estados Unidos. Este por ahora no tiene CDR, es el único que quedó vacante, así que probablemente venga en el futuro. Ahora, mi consejo con todo esto es que si vos no estás muy encima o si vos no sabés qué sector, este sí, este no, y no querés especular tanto, probablemente te convenga el SPY dentro de estos últimos 8 que te nombré, porque básicamente vas a estar invirtiendo diversificado un poco en todos los sectores y vas a tener mucho de tecnología, del sector financiero, pero también vas a tener un poquito de cada uno de los otros. Entonces es el que más podés sostener a largo plazo sin
margen de error, sobre todo si lo vas a invertir a 5 o 10 años. Y si toda esta información te gustó, una cosa muy importante es que dejes un like y un comentario aportando más información o alguno diciéndome cuál te gusta más de todos estos nuevos ETFs. Eso es todo por hoy, nos vamos yendo, pero igual te voy a dejar por acá un video en el que te cuento más de ETFs y más opciones de inversión y cómo hacerlo de la mejor manera. Y en este te hago la comparación entre el S&P 500 y el Nasdaq. Espero que te haya gustado. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima.